Lo Hablando que sobre el arca de la alianza, el propiciatorio y lo que había adentro, ¿no? Que era el maná, la vara de Aarón y la tabla de la ley. Y también arriba estaban los querubines, ¿verdad? Encima del propiciatorio. Creo que eso es lo que me acuerdo que habíamos visto. también comentaste que cuando, bueno, se rociaba la sangre del cordero encima del propiciatorio y que, vamos, eso era lo que nos protegía para que Dios no viera el testimonio que estaba dentro del arca. Pues sí que el propiciatorio en sí es el asiento del trono de Dios. Así es. Es bien importante poder entender esto para pasar, acuérdense, vamos a ver la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, pero no vamos a poderlo comprender a su totalidad si antes no comprendemos esta parte. El mismo Pablo, antes de hablar del fruto del Espíritu, está hablando de esto en el capítulo 5 de Gálatas. Por eso es el mismo orden que estamos llevando nosotros. Y vamos a pasar a esa parte, pero no tenemos que ignorar lo que Pablo está diciendo antes de llegar a ese punto. Espero que puedan leer el capítulo 5 de Gálatas, meditarlo, antes de dormirse, léanlo, después de leerlo, oren, y después de orar, duérmanse para que sueñen con Gálatas 5. Es bien importante y a veces pensamos que ya lo conocemos, ¿verdad? Cada vez el Señor nos puede enseñar cosas nuevas, diferentes del mismo texto que a lo mejor muchas veces hemos visto. De que Pablo se está encarando a la iglesia de Galacia porque de alguna manera pensaban que podían añadir a la obra de Cristo, ¿verdad? Perfeccionar la obra de Cristo con su obediencia. Y yo no sé si es algo que llega a pasar en nuestra mente actualmente, que dentro de nuestra buena intención, ¿verdad? Pero es bien delicado lo que está diciendo aquí Pablo y está hablando de una manera muy severa. Él está haciendo una alusión cuando habla de caer, ¿verdad? Desligarse de Cristo y caer de la gracia. Hay una imagen en su mente que los judíos de Galacia la podían entender, que era el trono de la gracia de Dios, que así le llama Hebreos al propiciatorio, el lugar donde se manifestaba Dios en medio de los querubines, donde hablaba con Moisés, donde se manifestaba su gloria. Ese lugar santo, lo más santo de todo el santuario, ¿verdad? De toda el tabernáculo, ese punto era el lugar, el núcleo, el lugar más santo de todo. Dentro del tabernáculo el lugar más santo era el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo lo más santo era el arca de la alianza. Del arca de la alianza el lugar más santo era el propiciatorio, y del propiciatorio el lugar más santo era en medio de los querubines, porque ahí es donde habitaba el Señor. En varios salmos habla del Señor cabalgando sobre querubines, es decir, como si su trono, ¿verdad? En donde el Señor se transporta, de alguna manera, tiene que ver con ese espacio en medio de los querubines. Por eso, como estaba diciendo Anita, ¿verdad? El testimonio que se guardó en el arca son testigos en contra nuestra, ¿sí? Dan testimonio de nuestra rebeldía, de nuestra necedad, de nuestra transgresión, de todo lo que el hombre representado en el pueblo de Dios, pero es obviamente todo el hombre, todo el ser humano, el que tiene esa tendencia de rebeldía, de desobediencia, todo eso que da testimonio de su mal proceder y de su imposibilidad de agradar a Dios, está en el arca, ¿sí? Los testigos son la vara de Moisés, el recipiente con el maná y las tablas de la ley. Entonces, la tapa, la cubierta, lo que cubre, que es la misma raíz del Kippur, de la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, esta quiere decir cubrir, ¿verdad? Entonces, cubre la evidencia, ¿verdad? Cubre lo que nos acusa, cubre lo que nos hace, lo que da testimonio de que somos indignos delante de Dios,
que somos incapaces de agradarlo, por más obedientes que quisiéramos ser. Y en su lugar, o en ese espacio, ¿verdad?, que cubre en el propiciatorio, es donde se ponía cada año la sangre del cordero inmolado, ¿sí? Se salpicaba 7 veces, se sacrificaba el cordero y se salpicaba la sangre en el propiciatorio. De tal manera que, si nos imaginamos, ¿verdad?, el lugar en donde estaba Dios, en medio de los querubines, encima de sus alas, y quisiera ver hacia abajo para ver nuestras transgresiones, para ver nuestras culpas, para ver nuestro pecado, lo que ve es un propiciatorio cubierto de sangre. Eso quiere decir que está cubierto nuestra culpa, que ha sido quitada. Es decir, la justicia, la obediencia de Cristo Jesús, por medio de ese acto, es imputada a todos nosotros, y en él somos limpios delante de Dios. No necesita usted hacer algo para agradarle a Dios, porque si usted está en Cristo, ya es agradable delante de Dios por el simple hecho de estar en Cristo. Hemos sido aceptos en el amado, dice Efesios 1, ¿sí? No quiero decir que no tenga que hacer nada, o sea, no tiene que hacer nada para agradarle, ¿sí? Hemos sido adoptados como hijos para sí. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de nuestra obediencia y por nuestro buen obrar? No, dice por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versión Biblia de las Américas, Reina Valera, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para ser aceptos delante de Dios? Estar en el amado. Hemos sido aceptos porque el sacrificio y la obediencia de Cristo ya fue suficiente. Fue única, más bien. No hay otra cosa que haga que nosotros seamos delante de Dios aceptados y que le agrademos a Dios. Entonces, hermanos, si usted está en Cristo, ya ha sido acepto en el amado y ya es agradable delante de Dios. Es decir, Dios se agrada de usted y Dios lo tiene en el mismo lugar, en los lugares celestiales donde está su Hijo Jesucristo, porque estamos en Él, ¿sí? Cuando ve la sangre del Cordero inmolado en el propiciatorio, está viendo el sacrificio de su Hijo y está viendo a su Hijo y a nosotros en Él. Cuando el Señor se complace en su Hijo, se complace en nosotros porque estamos en Él. Aquí la clave, hermanos, es estar en Cristo y eso es suficiente. No hay algo que se pueda perfeccionar a la obra de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que los hermanos de Galacia y a veces nosotros, de alguna manera, queremos complementar la obra de Cristo como que si le hubiera faltado algo y sumar nuestra obediencia para agradarle a Dios. O sea, el problema no es que seamos obedientes, o sea, es bueno y de hecho es la voluntad del Padre y es la voluntad del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Que terminemos el propósito para el cual somos hechos, y el propósito para el cual somos hechos siempre va a ser el propósito de Cristo. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo? El propósito de Cristo lo dice en Juan, ¿verdad? Yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces no está mal hacer la voluntad del Padre. El problema es qué hay en nuestra mente cuando queremos, en nuestro ser, ¿verdad? Queremos ofrecerle a Dios nuestra obediencia, pensando que con eso le agradamos, cuando Él ya nos aceptó y ya somos agradables delante de Él. Este es un problema que tenemos que trabajar en nuestra mente, porque parte del cambio de nuestra mente tiene que ver con esto, mis hermanos. A veces tenemos que hacer cosas para sentirnos dignos delante de Dios, sobre todo cuando hemos hecho algo malo, y ese es el problema, que todavía eso lo produce la carne. Todavía tenemos que trabajar
el efecto de nuestra carne en nosotros para darnos cuenta y propiciar la obra del Espíritu. De eso se trata lo que estamos viendo, ¿verdad? Comenzamos viendo que el Espíritu y la carne coexisten y a uno al otro se repelen, es una batalla, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros. Y no es una batalla de que tener que agarrarse, ¿verdad? A trompadas. No, no, no. Es algo bien sutil. El enemigo es él es experto en insertar pensamientos y mentiras y cosas y medias verdades, ¿verdad? Porque más peligroso que las mentiras son las medias verdades, y él es experto en poner en nuestra mente cosas que desvían el propósito, en este caso, de nuestra adoración, de nuestro proceder, de nuestra obediencia, porque desviando el propósito ya estamos haciendo las cosas con un principio y con una finalidad equivocada. Eso es lo que le pasó a los Gálatas. Y eso es lo que muchas veces nos sigue pasando a nosotros. Por eso la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es totalmente necesaria, completamente y absolutamente indispensable. Pero esa obra del Espíritu no puede generar lo que quiere hacer si antes no comprendemos esto que está diciendo Pablo con respecto a la carne y con respecto a nuestro proceder en la carne, que a veces pensamos que es bueno, pero es en la carne. Ok. Y yo entiendo que en su momento, pues se los dijo a ellos para que entendieran que ahora estamos bajo la gracia de Cristo, y así lo entiendo. Lo único es que yo pienso que no debemos confiarnos. No confiarme a que estoy en la gracia y Cristo me ama, porque entonces como que ahora todo es válido, o todo, al fin, que Cristo me ama como soy. Pues sí, Él me ama, pero ahí, como dice, ¿verdad? Los que son mis hijos, pues hacen mi voluntad, y antes que todo esto, pues leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta cuál es la voluntad del Señor. Entonces yo procuraré que esa voluntad que el Señor me dejó escrita, pues yo la cumpla por amor, y no confiarme a que ya tengo mi fe y ya, al fin, que ya Cristo murió por mí, y pues ya, perdóname, Señor, porque siento que entonces estamos como en la época antigua, que pues yo pecaba y de acuerdo a mi pecado me compraba un palomino, o me compraba una vaca ahí de mis pecados, porque pues no sé si según el pecado era el tamaño de la ofrenda, ¿verdad? Que se daba, y ya salían, ya perdonó mi pecado, y ahora sí ya vuelvo a pecar, y dentro de los 8 días que iban a la sinagoga volvían a entrar con alguna ofrenda. Entonces yo pienso que la sangre de Cristo es algo tan grandioso y tan sublime, que no lo debo de dejar así como que es algo que ya me lo dio y ay, qué hermoso. Sí, ya lo tengo, pero hay que seguir, y cada día esa lucha, esa caminar por el mundo, pues vamos acompañados de él, pero también tenemos libre albedrío y ponemos caminos, y Dios pues no nos tiene atados a que van a hacer lo que yo quiera, sino uno es el que decide qué hacer. Entonces, pues sí, comprendo muy bien esto, pastor, y espero en Dios que todo esto nos vaya limpiando, y ya nacimos nuevos. Entonces, como un bebé, ¿verdad? Que está nuevo. Si somos nueva criatura, una nueva criatura, ¿cómo es? Limpia, blanca, sin dobleces, sin estar pensando malas cosas, sino realmente vivir esta gracia, tratando
después de caminar por el bien. No sé si estoy bien o no, pastor, usted me dice. Gracias, hermana. Sí, miren, yo sé que cuando usted dice no nos confiemos, y ese precisamente es la diferencia entre la carne y el espíritu. Porque ahora, acuérdense lo que vimos hace 15 días, ¿verdad? Las cosas después de Cristo en este nuevo pacto funcionan completamente diferente. Es otro funcionamiento. O sea, esa nueva creación, tenemos que aprender el funcionamiento porque ya no es conforme a cómo funcionaba antes. Y leíamos a Pablo que decía, todo me es lícito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con Pablo o no? Porque ya no está bajo la ley, ¿sí? Ahora no es hago las cosas por obediencia a la ley. Se ha quitado esa condicionante de que si yo obedezco, soy bendecido y si yo no obedezco, soy maldecido, porque esa era la situación de la ley, estar bajo maldición. Y como nadie la podía cumplir, pues todo, hasta la fecha, el pueblo de Israel está bajo maldición. Que el Señor tiene planes para ellos, claro que sí. Pero dice Pablo, ahora el criterio es, todo me es lícito. Cuando dice todo me es lícito, quiere decir que legalmente yo puedo proceder de la manera en que yo quiera, porque la ley ya no me condena, ¿sí? Y ahí es donde nos confundimos, y ahí es donde pensamos, y ese pensamiento de la carne, ¿verdad? Pues entonces voy a hacer todo lo que yo quiera, porque ya no estoy bajo la ley. Ya Dios me perdonó y puedo hacer y deshacer y seguir, ¿sí? Ese pensamiento no es un pensamiento del espíritu, es un pensamiento obviamente de la carne, ¿sí? Entonces, si yo me estoy guiando por la carne, todavía estoy inmaduro, todavía soy un niño, todavía necesito el ayo, necesito la ley que me reprima, que me ponga límites, porque todavía no sé discernir, todavía no puedo tomar decisiones si no es que alguien me está sentenciando y indicando el camino. Lo que quiere el Señor es que mientras estemos en estado de inmadurez, pues tengamos esa ley que nos guíe, que nos ponga límites, que nos trace el camino para no salirnos. Pero dice mismo, aquí mismo en Gálatas, ¿verdad? Cuando el heredero era niño, ¿verdad? Tenía que estar bajo estos ayos y que le enseñaban. Y aunque era heredero de todo, vivía igual que el esclavo, es decir, sujeto a la ley. Pero llegado el tiempo, o sea, esa condición no es la que quiere el Señor que prevalezca para siempre. Estar sujeto a los mandamientos y a la ley no es un estado que sea permanente, que Dios quiera que así funcione permanentemente. Esa es una situación temporal mientras adquirimos la madurez en el espíritu. Y ahí mismo Pablo dice, hasta que llegue cierto tiempo, ¿verdad? Que el heredero crece y entonces se le quitan los ayos y ya tiene el criterio por el espíritu, no por la carne, para hacer las cosas correctamente de acuerdo a la ley, pero sin que tenga que ser una condicionante la ley. La ley por sí misma, en el concepto de ley, tiene por implicación tipificar el delito, es decir, describir exactamente qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer y darle nombre a ese delito. Si tú haces esto, es este delito. Si tú te vas con otra mujer que no es tu esposa, este delito se llama adulterio. Es decir, lo tipifica, le pone nombre y además le pone el castigo, ¿sí? Si ustedes van a los códigos civiles, a los códigos penales, eso es una ley. Tipifica el delito, lo define bien, lo encuadra bien para que se sepa que se está cometiendo o que no. Y también hay una sanción. Eso es en sí la función de una ley. Ahora, los principios
que desea el Señor que observemos, bajo los cuales puso la ley, siguen siendo los principios eternos, o sea, no se pueden quitar, ya no puede ser ahora lo bueno malo y lo malo bueno, no, siguen siendo, ¿sí? Pero ahora el Espíritu nos habilita no solamente para obedecer como un acto de sacrificio, y yo me voy a esforzar y yo haré todo lo posible, y a veces, o incluso lo hemos dicho, ¿verdad? Ay, pero no puedo, pero hago todo lo posible, ¿verdad? Como si a Dios le interesaran nuestras intenciones, ¿sí? Hablando de ley, si usted se pasa un alto, aunque fue sin querer, usted le dice al de tránsito, ¿sabe qué? Mire, la verdad es que no fue mi intención. Hice todo lo posible, pero no lo vi. Para la ley, en este caso el representante de la ley de tránsito no va a decir, entonces no se preocupe, no hay problema, si su intención no era mala, entonces váyase. A la ley no le importan nuestras intenciones, simplemente se pasó el alto y tiene una sanción. Si tuvo la intención, si no tuvo la intención, todas las demás cosas que suceden, a la ley no le interesan, ¿sí? Entonces no podemos pensar nosotros delante de Dios que queremos obedecer su ley con nuestras intenciones, ¿verdad? Ay, Señor, yo te quiero obedecer, pero pues, voy a hacer todo lo posible, voy a tener la mejor intención. ¿Por qué? Porque nos estamos colocando en un terreno en donde si queremos que el Señor califique nuestro desempeño y nuestra obediencia, entonces, dice aquí Pablo, ¿verdad? Tendrán que cumplir toda la ley. Si quieren que el Señor se fije en su desempeño y en su obediencia, tienen que cumplir toda la ley. Ese era el pacto de la circuncisión. La circuncisión no es solamente una práctica religiosa, era un símbolo de que quien se circuncida está haciendo un pacto de cumplir toda la ley. Por eso el problema de la circuncisión no era simplemente pues, físicamente, ¿verdad? La extracción de una parte del cuerpo, o sea, eso es lo de menos. Era lo que estaba simbolizando al querer que se circuncidaran, es decir, querer hacer un pacto donde se sometían al cumplimiento de toda la ley. ¿Cómo lo hacían? Por medio de la circuncisión. Por eso Pablo habla de la circuncisión y dice, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, quiere decir mediante el compromiso de ser obedientes a la ley, o sea, así debemos leer la palabra circuncisión. Si pretenden lograr el favor de Dios a través de un cumplimiento de la ley, o sea, la circuncisión, entonces están obligados, dice ahí, ¿verdad?, a obedecer cada una de las ordenanzas, ¿sí? Si lo que quieren es que Dios los califique y vea su obediencia, pues tienen que ser obedientes a todas las enseñanzas y a todas las ordenanzas, no a unas, no a las que puedan, no a las más fáciles, no a las más sencillas, no, a todas, porque la ley es una unidad. Si se falla en una, se falla en todas, ¿sí? Por eso Pablo les está diciendo esto. No es que querían simplemente hacer rituales, no. O sea, ellos querían que los nuevos creyentes se obligaran a cumplir la ley mediante el pacto de la circuncisión. Y entonces Pablo les dice, ¿verdad? Tendrán que obedecer toda la ley. O sea, sí se puede. O sea, si lo que quieren es eso, pues tendrán que decirle al Señor, Señor, califícame con mi obediencia, pero esa obediencia es total y completa a tu ley, ¿sí? Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, es decir, que Dios vea cuán obediente soy y cómo soy cumplidito, entonces han desechado la obra de Cristo. La ley y la gracia representan dos pactos que no pueden estar al mismo tiempo. O sea, no puedo vivir bajo la gracia de Dios y al mismo tiempo querer cumplir con mi obediencia para agradarle a Dios. Y vuelvo a repetir esa frasecita, ¿verdad? Para agradarle a Dios, para que Dios vea qué tan obediente soy. O sea, es incompatible esas dos formas de querer vivir nuestra fe. O soy de la ley y tengo que cumplir todo al pie de la letra y si no lo cumplo estoy condenado, o
me atengo a la gracia, que es para lo que vino el Señor Jesús a morir, ¿sí? No puedo estar en medio de las dos o brincando de un lado para otro. Y ahorita vamos a explicar esto porque precisamente por eso quería que se entendiera. No es algo menor lo que estaba sucediendo en Galacia. No eran rituales, no eran prácticas religiosas, simplemente había de por medio algo que les hacía, en la manera, en el pensamiento como lo hacían, les hacía desechar la obra de Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia, es decir, han quedado descubiertos, ¿verdad? Se ha quitado el propiciatorio, la sangre, y los testigos están dando el testimonio de que son culpables y de que son, pues sí, culpables de juicio. Esto mismo, hermanos, como se trata de un esquema de pensamiento, no se trata de qué rituales o de qué leyes, sino de cómo se piensa. Eso es lo mismo que a veces nos va a pasar o nos sigue pasando a nosotros. No es que nos queramos circuncidar, no es que queramos ser judíos, no. Es que queremos con nuestros actos, con nuestra obediencia, demostrarle a Dios y que Él vea lo obediente que soy. Es lo mismo en principio, es la misma mentalidad, aunque obviamente no estamos hablando de los mismos rituales. No estamos diciendo que si yo no guardo los rituales que tienen que ver con el pacto de la circuncisión, entonces ya no estoy en peligro de hacer lo mismo que estaban haciendo los gálatas. No, es un principio que tiene que ver cómo estoy pensando o qué sucede en mi mente, ¿verdad? Cuando no estoy comprendiendo esa gracia, y puedo pensar que estoy bajo la gracia, pero en mi mente o en mi corazón, ¿verdad? Estoy queriendo demostrarle a Dios qué justo y qué bueno y qué obediente soy. Y eso me quita de la gracia, eso me automáticamente me coloca en el juicio de la ley. Entonces, tengamos cuidado y pongamos en cuenta, de hecho, de eso se trata lo que estamos viendo, ¿verdad? No estamos analizando historia antigua de cómo hacían la iglesia de Galacia en sus rituales. Estamos hablando de una manera de comprender o de no comprender, o una falta de comprensión o una comprensión de lo que sucedió en la cruz y de la posición que ahora tenemos nosotros delante de Dios. Y les digo esto, mis hermanos, porque no se trata de una postura teológica o de una cuestión simplemente teórica. No, se trata de la obra del Espíritu, porque si nosotros no dejamos que el Espíritu obre en nosotros por no tener un pensamiento correcto, el Espíritu no va a hacer su obra. Cuando nosotros inconscientemente, ¿verdad? Es decir, cuando yo me considero obediente y es que cumplo, es que yo hago esto, yo voy aquí, yo hago lo otro, hago esto, a lo mejor yo diezmo, voy los sábados, o sea, cuando desde mi punto de vista yo tengo una buena calificación delante de Dios por lo que yo hago, sucede en nosotros algo muy interesante. Comienza en nosotros a haber ese juicio contra los demás o ese juicio hacia los demás. No intencionalmente, tal vez sin pensarlo, me siento mejor que los demás y eso me produce hacer juicio, que es precisamente lo que los religiosos de Israel hacían y contra quienes el Señor Jesús tuvo las principales discusiones. ¿Por qué? Porque se basaban en su obediencia para presentarse a sí mismos justos delante de Dios, y esa justicia propia les otorgaba, o pensaban que les otorgaba el derecho de juzgar a los demás. Vemos la oración del fariseo y el publicano, ¿verdad? Como decía el fariseo, ay, qué bueno, Señor, que no soy como este publicano. Siempre cuando nosotros pongamos nuestra confianza y veamos nuestra obediencia como algo a que a Dios le agrada, va a suceder en nuestra mente esa, tarde o temprano, en menor o mayor proporción, va a suceder en nuestra mente esa, o dentro de nosotros, ¿verdad? En nuestro espíritu, ese ocupar el lugar de Dios como juez. Y vamos a comenzar
a ver a los demás como inferiores. Y a lo mejor no lo decimos, y a lo mejor es un pensamiento muy escondido, pero eso es lo que produce el sentir que nosotros tenemos un desempeño, el sentir que nuestra obediencia delante de Dios tiene un valor que me produce justicia. Eso es lo peligroso. Eso es la parte que el Señor quiere evitar, porque eso es la carne y no nos damos cuenta y tal vez pensamos que estamos bien, pero esa parte precisamente es lo que produce la carne en nosotros, ¿sí? Y a veces podemos estar pensando, ay, es que tal o cual hermano, ¿cómo es posible que esté ahí? ¿Cómo es posible que tenga ese cargo? ¿Cómo es posible que haga ese ministerio si supiera, ¿verdad? El pastor, todo lo que yo sé. O sea, en nuestra mente ya hay juicio. Lo mismo que sucedió con Simón, ¿verdad? Cuando se acercó la mujer a romper el alabastro a los pies de Jesús, Simón se sentía muy justo, ¿sí? Al grado que no le dio beso a Jesús, no lo saludó, ni le lavó los pies, ni nada. Él sentía que estaba bien, ¿verdad? Que no necesitaba hacer todo eso. Y cuando ve a la mujer lavando los pies de Jesús y con sus lágrimas rompiendo el alabastro para poner el perfume de nardos en sus pies, secándolo con sus cabellos. ¿Qué pasó en su mente, verdad? Si este supiera, ¿verdad?, quién es esta mujer, o sea, juicio. Ese es un riesgo, ese es un peligro, eso es algo que va a estar siempre ahí presente porque es parte de nuestra carne. Y eso es algo que promueve el pensar que nosotros podemos, por nuestro comportamiento, por nuestra obediencia, ser agradables delante de Dios. Eso es un falso asiento. No hay que recargarnos ahí, porque eso es un asentamiento en la carne. Quiero que veamos dos textos, nada más vamos a ver estos dos textos y con esto terminamos. Muy bien. Como les decía, mis hermanos, vivir en la gracia no es vivir en la ley y vivir en la ley no es vivir en la gracia. No son cosas intercambiables, no son cosas compatibles. Y cuando digo en la ley, quiero otra vez, y eso lo vuelvo a repetir, no quiere decir que ahora podemos desobedecer la ley de Dios a plena libertad. No, estoy hablando de sujetarnos a los mandamientos para agradar a Dios y para producir justicia. La ley siempre va a ser santa, siempre va a ser buena, siempre. Y el Espíritu de Dios va a conducirnos a hacer su voluntad. Pero el querer, por medio de la obediencia a esa ley, producir justicia o producir agrado delante de Dios, esa parte no la podemos ya vivir si estamos en la gracia. Son incompatibles. Romanos 6:14, ya lo vimos apenas, pero solamente quiero recordarles ese texto de 6:14. Está hablando de la muerte, está hablando de cómo morimos con Cristo y cómo resucitamos con Él. ¿Y qué produce esa muerte? Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Está hablando de la muerte de Cristo Jesús, cómo morimos al pecado y cómo resucitamos por su gracia, ¿verdad? Vivimos con Él la muerte y la resurrección, por lo cual hemos muerto al pecado. Lo que está diciendo Pablo aquí es que el pecado ya no tiene potestad, ya no se enseñorea sobre nosotros. No que ya no vayamos a pecar, sino que ya no somos esclavos, ya no nos tiene irremediablemente sujetos como antes, ¿verdad? Sin Cristo no teníamos opción. El pecado era nuestra forma de vida. Éramos pecado, ¿sí? Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ya sucedió una muerte. Ya sucedió una nueva vida, una resurrección, que es un nacimiento de una simiente no corruptible. Ya sucedió eso. Por lo tanto, el pecado ha quedado fuera, ha quedado desligado, ha quedado desencrustado de nuestra vida. Antes no podíamos separarnos al pecado y nosotros éramos
una sola cosa y no podíamos por nuestro esfuerzo, por nuestra obediencia, librarnos. Pero al morir en Cristo, ¿verdad? Morimos al pecado. Por lo tanto, ya nos enseñorea sobre nosotros. ¿Por qué? Dice aquí Pablo, ¿por qué? Dice, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre que se habla de esto, produce ese pensamiento, ¿verdad? Cuando decimos que no estamos bajo la ley, pensamos luego que estamos diciendo que entonces podemos salir y hacer lo que queramos. Ese es un pensamiento de la carne que debemos aprender a sujetar y a ver lo que está pasando aquí. Quiere decir Pablo aquí que si estamos bajo la ley, estamos sujetos al pecado. Si no estamos bajo la ley, el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Y tiene lógica, mis hermanos, tiene toda la lógica, porque precisamente Pablo dice que el aguijón de la muerte, ¿se acuerdan qué es? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero si entonces, dice aquí, si ya no estás bajo la ley, ya el pecado no tiene de dónde agarrarse. La cruz de Cristo, ¿verdad? Le ha quitado ese argumento, le ha quitado ese poder, le ha quitado esa herramienta que tenía contra nosotros. Y no es porque la ley sea mala, o sea, es porque nosotros éramos malos, la ley nos condenaba. Y por lo mismo, dice el mismo Pablo, ¿verdad? Que el pecado tomaba ocasión, ¿verdad?, por la ley para producir en nosotros esa transgresión, esa desobediencia. Y él dice, ¿verdad?, si no estuviera escrito, no codiciarás, entonces el pecado no sabría, o el enemigo, ¿verdad?, no sabría hacia dónde dirigir esa codicia, ¿verdad?, porque está tipificado, es un delito codiciar. Entonces vamos sobre la codicia. Y ya el pecado tiene hacia dónde inclinarnos y produce en nosotros condenación y muerte. Por eso, al quitar la ley, el pecado se queda desarmado, se queda sin herramientas, se queda sin fuerza, se queda sin poder, dice Pablo, ¿verdad? El poder del pecado es la ley. Quiero que entendamos esto bien, porque no estamos diciendo que la ley nos sirva o que ahora podemos desobedecer la ley o que ya podemos salir y hacer lo que queramos. No estamos diciendo nada de eso, absolutamente. Por eso decía nuestra hermana Flor, no hay que confiarnos. Exactamente, esa confianza es la carne y nosotros estamos en el espíritu. Por lo tanto, fíjense lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. No estamos guiados por la ley, porque eso nos produce pecado y condenación. El Señor lo quitó para que ahora el Espíritu nos pueda producir al mismo fin, a la obediencia, pero de una manera más libre y de una manera más óptima y de una manera que sí podemos hacer, porque con base a la obediencia a la ley no podemos hacerlo. La misma ley tiene ese esquema, ¿verdad? O lo cumples y eres justo, o lo desobedeces y eres condenado. No hay grises, o es blanco o es negro. Y pues nadie puede, ni pudo, ni podrá, en base a eso, pues presentarse justo delante de Dios. Entonces, la gracia es ese poder, esa es otra opción, ¿verdad? Ese camino que abrió el Señor con su sangre. Fue el proyecto que le costó la vida para producir en nosotros lo que Dios quería producir en nosotros, que es esa santidad, esa obediencia, pero no es por medio de la ley, sino por medio de la guianza de su espíritu. El espíritu nos guía, a lo mejor nos seguimos equivocando, pero sabemos que ese error, esa equivocación, ese pecado ya no produce condenación, ya no tiene el enemigo
ese argumento en contra nuestra. Pero si no entendemos que estamos en el Espíritu y que el Espíritu nos guía y que ha sido quitado lo que nos condenaba, que era la ley, si no lo entendemos, vamos a volver fácilmente a ser presa del enemigo cada vez que nosotros nos equivoquemos. Por eso vimos el tema del pecado antes y después de la cruz, para que entendamos sobre dónde estamos caminando nosotros y no dejarnos engañar por el enemigo y que nos vuelva a hacer nuevamente sentir indignos, condenados, culpables. O sea, eso pertenece a la herramienta que tenía el pecado, que era la ley. La ley es la que nos señala, la ley es la que nos dice y la que nos confronta, ¿verdad? Estás mal. Y ese estás mal, pues produce condenación. Esto es algo que a lo mejor vamos a tenerle paciencia y vamos a irlo trabajando porque hay mucho material de donde poder ahondar para comprender esto. Pero si no pasamos por esto, mis hermanos, no vamos a poder descubrir lo nuevo que trae el Señor para nosotros en el Espíritu. Necesitamos por lo menos ahondar un poquito más, trabajar en esto, orar a Dios para que nos proporcione Él la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento. Él es el que nos abre las Escrituras. Orar a Dios para que podamos entonces, sí, hermana, Dios le bendiga. Se tiene que salir mi hermana Renita porque ya es tarde. Y ya vamos a terminar, mis hermanos. Con esto acabo. Vamos a continuar viendo nuestra postura, ¿verdad? Nuestra identidad y cómo es que el camino de la gracia nos tiene todas las puertas abiertas para caminar hacia esa voluntad de Dios de una manera que sí la podemos hacer. Oren a Dios, lean la Biblia, lean Gálatas 5, todo el capítulo, pueden leer Romanos 6, Romanos 8, los textos que estoy viendo, estoy tomando pedacitos, pero ustedes pueden leerlo completo el capítulo y les va a ir dando más luz acerca de lo que estamos viendo, y la siguiente semana ya tengan un poquito más el panorama amplio, ¿sí? Vamos a orar para terminar, hermanos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Queremos, Padre bendito, pedirte, Señor, que tú, Padre, pongas en nosotros sabiduría, que tú pongas en nosotros, Señor, esa comprensión de tu palabra. Tu Espíritu, Señor, vino para eso, Padre. Nuestro Señor Jesús nos dijo que nos enviaba a ese Espíritu para que Él nos enseñara, para que Él nos recordara, para que Él, Señor, nos siguiera instruyendo acerca de las cosas que el Señor, que tu Hijo nos enseñó. Gracias, bendito Dios, te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu, Señor, que permita, Padre, que todo lo que estamos aprendiendo, que algunas cosas que a lo mejor sean diferentes a lo que siempre hemos creído, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu el que nos confirme, el que nos ponga la certeza de que estamos por buen camino, Señor. Y si no, Padre, también que tu Espíritu nos guíe para poder, Señor, corregir, para poder, Señor, mirar lo que es tu palabra y tu verdad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, y que tu verdad se abra camino siempre por encima de cualquier otra cosa, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mis hermanos, que hemos podido meditar juntos en tu palabra. Y, Señor, que tu Espíritu brille, abunde, nos llene, Señor, siempre a cada momento, para poder, Señor, llegar a ese propósito para el cual tú nos has hecho, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.